venimos construyendo estas semanas. Y hemos estado viendo esta porción o esta serie de enseñanzas con respecto a reconciliados con el diseño. Reconciliados con el diseño. Y solo vamos a mencionar hasta llegar al punto 5 para recordar desde ahí, pero solo vamos a mencionar estas 10 evidencias del avance de la iglesia. Ahorita solo a mencionarlas nada más, las hemos revisado en domingos anteriores y si acaso usted se los ha perdido, puede también revisar las prédicas en YouTube. Ahí puede encontrarlas para ponerse al día. Pero la primera de estas evidencias, la evidencia de una iglesia que avanza, la primera es que la iglesia que avanza es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Punto 2. La iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Punto 3. La iglesia que avanza manifiesta el poder de la resurrección en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en las congregaciones, hermanos. Punto 4. La iglesia que avanza permanece firme en 4 pilares. ¿Recuerda cuáles son los 4 pilares en que la iglesia debe mantenerse firme? El primero de ellos era la doctrina de los apóstoles, correcto. La segunda, la comunión unos con otros. Tercera, el partimiento del pan. Y cuarta, la oración. 4 pilares fundamentales que la iglesia debe permanecer. Y desde aquí retomamos para este día. La iglesia que avanza produce discípulos. Importantísimo, hermano, también el entendimiento que cuando una iglesia avanza, lo que produce es discípulos de Cristo y no seguidores de hombres. Que lo que la iglesia produce, hermano, no son en primer lugar el objetivo, si quiere verlo así, no es llenar auditorios. El objetivo de la iglesia no es que los auditorios sean llenos de gente, sino que la tierra sea llena del conocimiento de Cristo. Ahora, si por causa del conocimiento de Cristo los auditorios son llenos, gloria a Dios. Pero el objetivo de la iglesia no es, vamos a sentarnos a ver cómo llenamos cada vez los auditorios. Ese no es el diseño, eso es muy corto quedarnos en la meta. Creer que el diseño de la iglesia es llenar auditorios de gente. Es más bien llenar gente con la vida de Dios. Es que todo sea lleno del conocimiento de nuestro Señor. Por eso una iglesia que avanza siempre va a producir, diga conmigo, discípulos. Así que si algo debemos ser es nosotros discípulos de Cristo. Hermano, a veces escuchamos expresiones como estas. No, hermano, yo puedo participar, pero yo solo quiero participar de oyente. Yo no quiero comprometerme un poco más. Hermano, el evangelio, deje ponerlo en estas palabras, aunque puede sonar como que chocante. El evangelio no está buscando simpatizantes, no está buscando oyentes, no está buscando gente que se sienta cómodo, que se sienta bonito en la reunión. Ahora, gloria a Dios si usted se siente bien en la reunión, pero la reunión de los santos no busca gente que se sienta cómoda, que se sienta linda en la reunión, que se sienta amada, que todo eso será una añadidura. Pero el evangelio, la predicación del evangelio es para que formar discípulos de Cristo. Y si por causa de la predicación del evangelio nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos confrontados, gloria a Dios, porque el evangelio no busca simpatizantes, no busca seguidores, no busca oyentes que solo les gusta lo que suena en una congregación, sino formar discípulos de Cristo. Así que seamos nosotros de los que no venimos solamente por simpatizantes. No, es que nos gusta cómo canta el pastor Jorgito y tremenda la palabra cantada, o el pastor, hermano, el evangelio es más que una canción, es más que una reunión, es que podamos ser formados a la imagen de Cristo. Y para eso vamos a tener que incomodarnos, y para eso vamos a tener que salir de lo que me gusta o no me gusta, de cómo me siento o no me siento, vamos a tener que permanecer en la verdad. Recuerde siempre, si algo es verdad, dele gloria al Señor, aunque le incomode temporalmente, aunque nos sintamos como ofendidos porque yo que venía en esta mañana invité a mi amigo para que sea un oyente nomás. Vacúnelo de entrada que el evangelio no admite oyentes, sino
miembros del cuerpo de Cristo. Y esto no es para excluir a las personas, sino más bien para que prontamente podamos entender que si estamos donde estamos, de nuevo, no es para solo participar de una reunión, es para participar de la vida de Cristo, es para participar de Él. Mire lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Y recordábamos la semana anterior que aunque la iglesia tiene la responsabilidad de atender a los huérfanos y a las viudas, su principal responsabilidad no solo es atender a los huérfanos y a las viudas en cuanto a lo natural, sino principalmente en cuanto a lo espiritual. A veces pudiéramos quejarnos, no, bueno, ¿y por qué no estamos ahí? Repartamos comida, repartamos ropa, todo eso, pero eso no puede ser el principal o la principal estrategia, o eso no puede ser aquello que nos conformemos que estamos bien. A veces nos sentimos bien o el alma se siente bien cuando repartió un pan, repartió una ropa, dio una moneda. ¿Todo eso está bien? Claro que sí. Ahora, ¿eso es suficiente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No podemos conformarnos con entregar algo, sino con entender que la responsabilidad de la iglesia, por encima, que no excluye lo otro, pero principalmente es impartir la vida de Cristo. Es que el pan de vida eterna sea dado a más personas para que otros también puedan comer. Pero si el pan de vida no es entregado, podemos muchas veces encontrar en congregaciones viudas y huérfanos sin padre, sin dirección, sin sustento, sin formación, que eso es lo que significa en esencia ser un huérfano. Congregaciones huérfanas que caminan ignorando quién es su padre e impedidos de disfrutar la paternidad del Señor. Y eso es lo que causa, por otro lado, el espíritu de religiosidad. Hace en cambio que quienes se encuentran en esta posición sean precisamente devorados por la religión, sean devorados por el espíritu de religiosidad. Y mire lo que dice en Mateo 12, versículo 38. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Miren qué importante, porque eso es lo que hace el espíritu de religiosidad. Aquellos que están en este estado espiritual como de huérfano, aquellos que están en este estado como de viudez, que no conocen que son uno con el esposo, que no conocen quién es su padre. Cuando la religión aparece, los devora, porque les hace vivir creyendo que es suficiente con hacer cosas sin entender en primer lugar la relación de amor en la cual hemos sido insertados, en la cual tenemos todo lo que necesitamos para que el buen propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso el espíritu de religiosidad siempre se va a alimentar con una necesidad, siempre va a tener una oferta, siempre va a presentarle una promesa de la cual algún día alcanzaremos. Pero el espíritu de adopción nos va a recordar siempre que somos hijos de Dios, que hemos sido bendecidos con toda bendición, y desde ahí nosotros hemos de hacer lo que debemos hacer, administrar lo que el Señor nos ha dado administrar. Pero es importante siempre recordar aquello, que una iglesia que modela la paternidad de Dios y que saca de raíz todo pensamiento de orfandad y de viudez. Y eso es una impresión que teníamos mientras orábamos, mientras veníamos acá, que nosotros muchas veces pudiéramos incluso cantar canciones como que nos recuerdan, somos hijos de Dios, no somos más esclavos, pero muchas veces nuestra oración pudiera aún estar expresando un estado de nuestra alma, que aún nos creemos como huérfanos, que aún creemos que no tenemos padre. Aún el alma muchas veces se angustia porque cree que está en este estado. Por eso es que la misma palabra nos recuerda
que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos el espíritu de nuestra mente y no permanezcamos en esos estados que lo único que producen es estancamiento. Pero la iglesia no es edificada, como decíamos, con modelos terrenales. Por nosotros pudiéramos reunirnos acá un día, no. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer para que la iglesia avance? ¿Qué estrategia? Y mal hiciéramos si empezamos a hacer una especie de consenso. A ver, hermanos, ¿quién tiene una idea para que la iglesia avance? 1, 2, 3, listo, vamos a poner una buena idea. Hermanos, la iglesia no se edifica con buenas ideas. La iglesia es edificada cuando atendemos el diseño eterno. A veces hay muchas buenas intenciones. Miren, debemos hacer esto para que aumenten gente, debemos hacer esto para llamar la atención, pero mal hiciéramos, hermano, y desde ya, no se lo tome personal. Si usted un día, a no ser que tenga la certeza que es de parte del Señor, pero si usted un día viene con una buena idea y dice, mire, creo que deberíamos poner acá, no sé, una pantalla grande, eso sí va a atraer a más gente. Y ojo, no está mal, creemos en el uso de la tecnología, si no, no tuviera sentido todos los aparatos tecnológicos que utilizamos. Pero si acaso creemos que debemos hacer algo para atraer a más personas, hermano, desde ahí sepa usted que es algo que no va a proceder. Porque jamás puede ser mayor una estrategia para atraer gente que la vida de Dios, que provoque que más sean atraídos a Él. Mire, en el momento que usted le quita a las personas lo que lo atrajo a un auditorio, ese mismo momento habrá perdido a las personas. Por eso siempre debe ser mayor es la vida mismo del Señor, que atraiga al Señor, que los atraiga a Él. Por eso es que de nuevo las buenas estrategias no son suficientes, sino atender al diseño. Sepa usted, hermano, que el diseño de Dios funciona, que el diseño de Dios funciona y es suficiente para que seamos atraídos a Él. Pero la iglesia no puede ser edificada conforme a diseños de hombres. Recordábamos la semana anterior, ¿se acuerda de esta edificación llamada Babel o la torre que se levanta? Y eso es justamente el antidiseño. Eso es justamente cuando el hombre intenta alcanzar lo celestial por medio del esfuerzo humano, cambiando los materiales en la edificación, alterando el diseño. Y a veces nosotros pudiéramos caer en estas prácticas de creer o pretender que podemos edificar la casa de Dios con herramientas naturales. Usted es un edificador del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Usted ahora como que lo cree porque ahí nos preocupó. ¿Usted es un edificador del cuerpo? Amén. Entonces las estrategias, los materiales, el recurso que el Señor le ha entregado para edificar la casa de Dios es espiritual. Espiritual, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, no se edifica con herramientas humanas, sino con herramientas espirituales. Por eso el Señor le ha dado al cuerpo multiforme gracia para que la casa de Dios sea edificada. Y vamos a recordar brevemente esta porción de la Escritura que está en Génesis 11, capítulo 1. Para recordar este diseño, entre lo que encontramos el diseño de la iglesia y el antidiseño como es Babilonia, que es un modelo de edificación no conforme al diseño divino. Génesis 11, versículo 1. ¿Llegó? Miren lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir
ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Mire que nosotros pudiéramos tener una lectura rápida y decir ahí, bueno, ¿y qué había de malo en que el hombre quiera construir una torre? Pero bien hacemos cuando entendemos lo que estaba ocurriendo acá. Primero, ¿quién recuerda qué es lo que se había dicho en el principio? ¿Cuál había sido la instrucción del Señor cuando introdujo al hombre en la tierra? ¿Se recuerda lo que dijo? ¿Acaso el Señor le dio una instrucción y le dijo, permanece en este lugar y levanta aquí un reino? ¿Cuál fue una de las primeras instrucciones que oímos cuando el Señor introduce al hombre en la creación? Es verdad lo que dice el pastor Blay cuando dice, ¿cuál fue la instrucción que el Señor le dio al hombre? Multiplícate y fructifica, o fructifica y multiplícate. Llenen la tierra y sojújenla. Desde el principio la intención de Dios fue que el hombre llenase la tierra, porque a través del hombre la imagen de Cristo lo llenaría todo. Por eso la instrucción del Señor siempre fue, llenen la tierra. Ahora, aquí encontramos cómo empieza la operación del antidiseño. Mire cómo la instrucción del Señor fue, llenen la tierra, y el corazón del hombre, el interés era edificar o levantarse para ellos mismos un nombre, permanecer en donde el Señor no les había mandado permanecer, quedarse en un lugar donde no debían quedarse. Y estas son una de las primeras características que encontramos con respecto a esta edificación de Babel. Babel se edifica sobre una llanura. Miren que antes de esto podemos encontrar que el Señor les había dado una instrucción, que vayan al monte, que suban ellos a Ararat, que permanezcan ahí. Pero empieza el interés en el corazón del hombre, empieza el hombre a deslizarse y ellos descienden a una llanura. Así luce también la iglesia cuando intenta edificar con diseños terrenales, cuando se olvida que su posición es celestial, cuando, por ponerlo en otras palabras, desciende, sale de su posición más elevada y empieza a querer edificar con diseños naturales o terrenales. Por eso es que la historia bíblica nos cuenta que Dios había llevado al pueblo a un lugar alto. Sin embargo, ellos deciden edificar en una llanura. Y nuestro punto de edificación, hermanos, siempre será no desde lo plano, no desde lo terrenal, sino desde lo celestial, desde lo alto. Siempre va a ser desde ahí, atendiendo a aquello que pudimos ver, atendiendo a aquellos que el Señor nos mostró. No podemos descender para moldarnos a un diseño terrenal, porque cuando atendemos el diseño o cuando lo que buscamos es atender un diseño terrenal, lo que se pierde es la gloria. Acuérdense cuando Moisés también edificaba, lo que dice, yo se lo leo rápido, Hebreos 8:5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Miren lo que se le advirtió: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso, hermanos, la iglesia no puede ser edificada con diseños terrenales. Miren, está muy de moda y lo hemos hablado hasta la saciedad, pero si acaso usted no lo recordaba o es la primera vez que lo escucha, hoy en día está muy de moda no solo el coaching. Está bien que el coaching avance, pero incluso hay esta palabra, coaching cristiano. Entonces, ¿para qué? Para de alguna manera motivar a los hermanos con 2, 3 versículos bíblicos y sustentar nuestra motivación. O incluso hemos escuchado expresiones como estas: no, pero ¿quién era el mejor de los motivadores? Jesús. Jesús vino para motivar a sus discípulos. Hermano, con todo el amor y todo el respeto, si acaso usted ha tenido ese pensamiento, Jesús no vino a motivar, o al menos la Biblia no lo dice. Él no vino a motivar discípulos.
Él no vino a solamente darles una patadita de confianza para que los discípulos cumplan sus sueños y sus anhelos. Él fue clarito con la invitación que les dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es exactamente lo contrario de las invitaciones que hoy se hacen. No, bueno, ven al Señor porque Él va a cumplir todos tus sueños y tus anhelos y tus metas van a ser cumplidas si las pones delante de Él. Hermano, Él vino a darnos algo mucho mayor a que usted y yo cumplamos nuestros sueños y nuestros anhelos. Mucho mayor a que usted y yo logremos. ¿Por qué? Desde la misma palabra lo declara, porque sus pensamientos o su camino son más altos, son más elevados que los nuestros. Si acaso usted y yo nos acercamos para que el Señor cumpla todos nuestros sueños y nuestros anhelos, déjenme decirle que el plan de Dios es mucho más elevado que los nuestros. Es muchísimo mayor que solo se cumplan todos nuestros sueños. Vamos a quedarnos muy cortitos de la meta si nos conformamos con que Dios cumpla todos nuestros sueños, porque Él en primer lugar no ha sido ese su plan, sino que Dios pueda cumplir su plan, Dios pueda cumplir su propósito a través nuestro. Y en ese propósito, hermanos, hallamos plenitud de vida. ¿Sabe por qué haya plenitud? Porque es la razón por la cual estamos aquí en la tierra, porque es la causa por la cual vivimos, respiramos y cumplimos años. No solo para que nos canten el cumpleaños y ponamos cara incómodas cuando nos están cantando. Si el Señor nos ha dado el privilegio de cumplir años, hermano, es porque aún el Señor lo tiene pensado en su propósito. Es la razón por la cual tenemos vida, para que podamos participar del propósito del Señor. Por eso que ni el coaching, ni el pensamiento positivo, ni la motivación, ni ninguna herramienta terrenal sirven para formar discípulos de Jesús. Todo eso solo servirá para formar seguidores de otros hombres. Y por ejemplo, usted nomás, hay montones que no son necesarios mencionarlos. No podemos negociar ni el diseño, ni las herramientas, ni los materiales con la que edificamos, porque la iglesia nunca será edificada con materiales de abajo o terrenales, sino con celestiales. Cuando tratamos de edificar la iglesia con materiales terrenales, el resultado solo será confusión y dispersión. ¿Por qué? Porque la vieja creación no tiene nada nuevo para aportar en la edificación de la iglesia. Y repetimos esto y preste mucha atención. La vieja creación no tiene nada nuevo para aportar en la edificación de la iglesia. No, pero yo creo que pudiéramos implementar esto. Hermano, la vieja creación no tiene nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo que Dios llama nuevo es lo que tiene naturaleza de eternidad. Todo lo que nace de Adán, hermano, se corromperá en el tiempo. Y Dios no edifica para que algo se corrompa en el tiempo. Dios no edifica para que algo se pierda. Todo lo que el Señor edifica, todo lo que nace de Él, permanece porque tiene igual naturaleza, naturaleza eterna. Por eso, de nuevo, lo que Dios llama nuevo es aquello que tiene su naturaleza, es aquello que tiene su misma esencia. Por eso podemos decir que la vieja creación no tiene nada nuevo que aportar en la edificación de la iglesia. Por eso es necesario permanecer viendo el diseño celestial y no desenfocarnos de lo que el Señor ha hablado. Si la iglesia se desenfoca del propósito eterno, por lo cual Dios la estableció en la tierra, y en lugar de hacer discípulos de Cristo a todas las naciones, solo está motivada en entretener a las masas, en recogerlas, en tenerlas reunidas en un auditorio, entonces más temprano que tarde, esa sal no servirá para más que ser pisoteada, como dice la palabra, y esa luz no alumbrará. Por eso, como decía hace poco el pastor Jorgito, nos recordaba, seamos luz, recordemos que debemos ser la luz y la sal de este mundo. Por eso es que somos tan intencionales. Mire, créanos que somos muy intencionales y no nos cansamos y no nos cansaremos, y Dios nos permita siempre recordarles esto. Vamos a las calles, vamos a las misiones, déle una palabra a su hermano, porque ¿de qué nos sirve, hermano, si pareciera que estamos todo bien, si pareciera que crecemos en número, pero no estamos expresando la realidad de este reino? ¿De qué nos serviría a nosotros llenar auditorios de gente si la gente allá afuera no está siendo llena de la vida de Dios?
Por eso usted y yo debemos aprender a incomodarnos por causa del Evangelio. Debemos aprender a salir de nosotros mismos, a pesar de que nos sintamos incómodos o no nos guste, pero es la labor por la cual estamos aquí en la tierra, que no podemos cambiar las herramientas que el Señor nos ha dado para edificar. Mire, una de las cosas que dijeron los hombres que edificaban esta torre, cambiaron los materiales de construcción, usaron ladrillo, que eso repasamos la semana anterior. ¿Cuál es la característica del ladrillo? Producir simplemente gente igual, igualita, en serie. Cuando cambiamos el diseño de Dios, podemos hacer estrategias humanas para llenar auditorios y empezamos a hacer sistemas en los que todos sean igualitos, todos hablen igualitos, todos se vistan igualitos. Y la intención del Evangelio, hermano, no es en primer lugar que todos nos veamos o luzcamos o aparentemos ser iguales, sino más bien que la multiforme gracia de Dios pueda ser dada a conocer por medio de piedras vivas. La iglesia es edificada con piedras vivas, con piedras que están en movimiento, no con una serie de personas que son todas iguales. Es necesario entender que la edificación en el cuerpo de Cristo o en el diseño de Dios no hay lugar para ladrillos, sino para piedras vivas. Si nosotros entendemos esto, entonces no nos molestaremos con aquellos que a veces hay quienes no, como que aquí como que a mí no me entienden, porque no se habla como yo hablo. Aquí como que, no, pero pastor, ¿por qué hablan así, hermano? Hay quienes que se molestan porque se habla igual, hay quienes que se molestan porque hablan diferente, hermano. Sepa que en el cuerpo de Cristo vamos a hallar la multiforme gracia de Dios, que no, mire, no pretenda jamás cuando salga a las calles, cuando esté usted discipulando gente en sus grupos, células, OTC, no pretenda, por favor, ni hablar como ninguno de los pastores, ni de aquí ni fuera de esta casa. Mal hacemos cuando queremos nosotros imitar, porque la efectividad de la predicación del Evangelio no consiste en que nos parezcamos, sino en que la gracia que Dios le ha dado a cada uno de nosotros sea expuesta. Así que celebramos aquella diferencia, celebramos la diferencia que la gracia nos permite complementarnos, pero no necesitamos hablar como alguien más para que el mensaje sea más efectivo. Necesitamos es que la gracia de Dios empiece a ser expresada a través de cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar muy cortitos si acaso le estamos apuntando, no sé, si usted el Señor le ha dado la gracia para cantar, aunque cante hermoso el pastor Jorgito, no le apunta al pastor Jorge. Se va a quedar justo bien, ahí estábamos hablando el pastor. Estábamos hablando bien, pastor. Pero si usted le está apuntando, bueno, y a veces entendemos que lo dicen con amor. A veces lo dicen con amor. Hay personas que a veces nos han dicho, por ejemplo, nuestros hermanos en la Aurora que visitamos la casa, wow, hermano, nosotros quisiéramos hablar, yo quisiera hablar como usted habla, quisiera predicar, le rogamos que no lo haga. Le rogamos que lo haga con la gracia que el Señor le ha dado, porque pudiéramos quedarnos muy bajitos en la estatura, muy bajitos en alcanzar la verdadera medida que el Señor nos ha dado a alcanzar. Y eso es lo que nos recuerda 1 Pedro 5. Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Así que si vamos a colaborar con la edificación de la iglesia de Cristo, debemos asegurarnos que los materiales tengan la vida de Cristo. Es tan necesario, hermano, que podamos aprender a disfrutar la multiforme gracia del Señor. Que aprendamos a disfrutar, que aprendamos a celebrar la gracia de Dios en la vida de las otras personas. Que aprendamos nosotros a entender que también el cuerpo de Cristo tiene miembros. Tal vez haya momentos donde sonemos igual, no porque queremos buscar, a ver, yo voy a predicar igualito que el pastor Vladi para que me vean que sí estoy ahí bien ungido. No se trata de que, aunque pudiera ser que en momentos sí sonemos igual. Acuérdese en la vida de los discípulos, ¿por qué identificaron a Pedro? Hablaba igual al maestro. Entonces va a haber momentos donde sí, vamos a sonar igual, pero no porque estamos buscando sonar igual, sino porque estamos todos permaneciendo viendo a la misma persona, a Cristo. Entonces vamos todos a sonar igual a Cristo. Vamos todos a hablar lo mismo, no por forma, sino por sustancia.
desde la misma vida, desde la misma naturaleza. ¿Se entiende? Es diferente entonces el espíritu de la religiosidad que quiere que hablen todos igual al espíritu de vida que está en nosotros, que lo que hace es que hablemos todos a Cristo. Y tal vez todos sonemos diferentes o tal vez sonemos parecidos, pero la sustancia es Cristo, es aquello que hablaremos. Por eso, en cambio, cuando la iglesia, repetimos, cuando edifica con ladrillos y no con piedras vivas, si metemos la mano en el diseño para que todos sean iguales, entonces estaremos edificando Babilonia y no la iglesia de Cristo. Creeremos que es más importante el nombre que tenemos que levantar, y es lo que pretendía hacer esta edificación. Dijeron, hagamos un nombre. Y a veces en las personas, no, el alma no redimida, es lo que muchas veces está buscando reconocimiento. No, es que yo quiero ser reconocido. Y ya está, y a veces pareciera que nos curamos del reconocimiento del mundo. No, yo no quiero nada en el mundo, yo solo te quiero a ti, Señor, pero quiero ser un predicador reconocido. Hermano, no oremos en primer lugar para que el Señor nos haga conocidos y así podamos predicar el Evangelio. Oremos más bien para que nunca dejemos de anunciar el Evangelio en todo lugar. Hermano, gloria a Dios si el Señor le permite estar en lugares de exposición para que el Evangelio sea conocido. Pero no ore en este sentido, Señor, que pueda ser más influyente, que pueda ser un poco más reconocido para que el mensaje pueda ser visto. No necesitamos ser reconocidos nosotros para que el mensaje avance. Hermano, el mensaje avanza muchísimo más rápido que nosotros. Pero si hay un corazón dispuesto en nosotros, hermanos, el Señor se encargará de enviarlo, de ubicarlo donde deba estar o permanecer para que el Evangelio que porta sea conocido. Así que no buscamos ser personas reconocidas. Gloria a Dios si el Señor le permite estar en lugares de exposición, pero recordemos siempre que no consiste en lo que nosotros hemos hecho, como hablamos, nuestra cara, o etcétera, etcétera, sino que será y es por causa del Evangelio que hemos recibido. Ningún diseño terrenal le da la gloria a Dios. Por eso debemos siempre recordar que no estamos en la tierra para edificar nuestro propio nombre, sino para dar a conocer el nombre de Cristo. Que no necesitamos en primer lugar ser personas influyentes para, ahora sí, si soy una persona influyente, entonces voy a poder transmitir más el mensaje. Hermano, el Evangelio no busca en primer lugar que usted sea una persona influyente, sino que usted y yo seamos personas llenas de la vida de Cristo. Porque si somos llenos de su vida, hermano, desde donde sea que usted se encuentre, delante del Señor verdaderamente va a ser influyente. Va a tener la capacidad de que otros conozcan al Señor, de que otros puedan. Pero a veces eso es un mal que persigue al hombre, el querer ser reconocido, el querer hacerse un nombre, el querer levantarse un nombre. No, es que yo quiero que, por el Señor, yo oro te doy toda la gloria a ti, pero Señor, llévame a tal lugar y yo quiero ser conocido. Salgamos de esos lugares de querer ser conocidos o reconocidos, porque cuando entendemos que somos conocidos por nuestro Padre Celestial, hermano, eso será suficiente para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Eso será suficiente para que el nombre del Señor sea exaltado. Por eso la iglesia necesita entender que no está en la tierra para hacerse un nombre, sino para dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Que no hay salvación en otro nombre, sino en el de Cristo. No es el nombre de un ministerio, no es el nombre de un pastor, no es el nombre de una denominación, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no trabajamos para hacernos un nombre a nosotros. Nosotros representamos un nombre. Solo delante del nombre de Cristo es que toda rodilla se va a doblar y reconocerá que Él es el Señor. Por eso, hermano, nuestro esfuerzo no es para que el nombre de un ministerio sea conocido. No es invertir nuestra vida por un ministerio, sino por nuestro Señor. Hermano, hay quienes, y mire, esto lo decimos con toda libertad, hay quienes todos nos sentimos agradecidos por las congregaciones, por los lugares donde el Señor nos lleva y aprendemos la palabra del Señor. Pero hermano, sepa usted que usted no está en deuda con un ministerio, con un pastor, con un líder o con un discipulador.
No, pero en esa casa yo he aprendido tanto que me voy a invertir para... Hermano, por favor, que esa no sea su motivación para servir. No es que tanto es lo que yo he aprendido del pastor, pastor, aquí estoy para lo que usted me diga. Hermano, libere su corazón, que usted no tiene deuda con ningún pastor, con ninguna congregación, con ningún discipulador. Porque si algo pudo aprender, fue lo que el Espíritu del Señor alumbró y le plació que a través de la exposición de la palabra de un hombre le sea alumbrado. Más nada. Pero libere su corazón de que, no, es que, pastor, yo aquí en esta casa voy a servirle porque han hecho tanto por mi familia. Negativo. Esa no sea su motivación, mi hermano amado. Su única motivación para servir al Señor es el que haya reconocido en el Espíritu quién es su Señor y es Él a quien sirve. Es Él a quien vamos a invertir nuestra vida por causa de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que el Evangelio, hermano, no produce seguidores de hombres. Así que si usted desea colaborar en cualquiera de las asignaciones que puede encontrar en una congregación como esta, gloria a Dios. Pero sepa que usted no está pagando ni devolviendo ni un favor a nadie. Porque aquel que nos alumbró fue el Señor y a Él le ha placido. La Torre de Babel, decíamos, tenía la intención de hacer conocido al hombre, pero la iglesia tiene como interés hacer conocido el nombre de Dios. Algo que deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué estamos haciendo conocido? ¿Acaso nuestro nombre, el nombre de un ministerio o el nombre de Dios? Importantísimo. Que nuestras discusiones no sean para defender, lo que yo aprendí en Transformado es así. No, hermano, usted no tiene que defender ni un nombre, ni una denominación, ni nada. Usted y yo lo que debemos hacer es proclamar este evangelio. Y si estamos proclamando el evangelio y si estamos hablando verdad y gracia, el evangelio se encargará de alumbrar los ojos del entendimiento de aquellos que estamos proclamando esta verdad. Y avanzamos a este punto, punto 6, la iglesia que avanza sigue proclamando el evangelio a pesar de las crisis. Creo que para todos es conocido lo que pasa en nuestro país, ¿no? Así que nos viene bien este punto. La iglesia que avanza sigue proclamando el evangelio a pesar de las crisis que enfrenta. Hermano, y aunque lo hemos repetido como una frase y no pretendemos que sea una frase para memorizar, pero sí para atornillar y recordar, es que sabemos que la iglesia no está en crisis, sino está en Cristo. Por eso la misma palabra nos recuerda, ¿no?, que aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué es tan necesario recordar esta porción de la Escritura? Porque el entender que no somos de este mundo nos va a recordar el no mezclarnos con los asuntos terrenales. Y ojo, este mezclarnos no tiene que ver con gente que se aparta de todo el mundo para no contaminarse, no, sino más bien como gente que entiende cuál es su asignación aquí en la tierra. Por eso oramos para que el Señor abra nuestros ojos del entendimiento, para que podamos ser operativos aquí en la tierra, para entender no solo los tiempos que vivimos. Decíamos, creo que en estos días en el TEAP, me parece, muchas veces podemos pedirle al Señor, Señor, permíteme entender los tiempos que vivimos. Cuando mejor sería pedirle al Señor que nos permita entender la realidad que opera en la iglesia, porque si entendemos la realidad gloriosa, y ojo, y ese entendimiento por el Espíritu, si entendemos la realidad gloriosa que opera en la iglesia, entonces entenderemos no solo los tiempos que vivimos, sino la asignación por la cual estamos aquí en la tierra. Y seremos gente operativa, productiva en el propósito del Señor. A veces pudiera ser una oración del alma, quiero entender los tiempos que vivimos, pero si entendiéramos la realidad que opera en nosotros, a pesar de los tiempos que vivimos, no dejaríamos de proclamar las riquezas de este reino. Por eso es que en primer lugar que entender lo que pasa por fuera, bien hacemos cuando entendemos la realidad que opera en la iglesia. ¿Cuánto pudiéramos realmente expresar si entendiéramos la realidad de lo que cantamos, la realidad de lo que proclamamos? No, Señor, pero hazme entender por qué el país está como está, hermano. ¿Qué vamos a solucionar entendiendo por qué el país está como está? El país está como está por falta de luz, por falta de Cristo. Así que, pero sí podemos hacer algo. Señor, haznos entender cada día
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Haznos entender, Señor, que mayor es la realidad del reino de Dios y su justicia, que la justicia que opera en el mundo. Porque si entendemos eso, entonces eso será lo que proclamemos, eso será lo que viviremos. Por eso es necesario que la iglesia lo recuerde, que aún estamos en este mundo, pero es para que este mundo sea notificado de que todas las cosas deben ser reconciliadas con Cristo. Mire lo que le pasaba a la iglesia de Hechos, y vaya conmigo, Hechos 4. Hechos 4, aquí nos encontramos con un escenario que tal vez nosotros pudiéramos hoy decir que se parece, porque la iglesia delante de la crisis, lejos estaba de orar, Señor, líbranos de la crisis. Muchas veces nosotros puede ser nuestra oración, y puede ser una oración genuina, pero puede ser una oración del alma desesperada. ¿Cómo solemos orar, hermanos, cuando estamos con una crisis? Todos son espirituales y la tienen clara y el mensaje no tiene sentido. ¿Cómo oramos? Sincerémonos todos. A ver, ¿cómo oramos cuando tenemos la crisis? Señor, líbrame de esta crisis. Saca al enemigo delante de mí. Quita todo obstáculo que está ahí por delante y rómpelo, Señor, para que no haya más obstáculo. ¿Se parece acaso a veces a nuestras oraciones? Señor, hazme invisible del enemigo y que no me vea las tinieblas. ¿Se parece, no? O tal vez no, eso es para allá en otro mensaje y no predicamos más. Pero muchas veces esta es una oración del alma, es una oración que nace delante de lo que los ojos naturales ven. Ahora, vamos a ver el ejemplo de la iglesia en Hechos, cómo delante de la crisis su oración no fue, Señor, líbrame de mis enemigos, destrúyelos, apártalos de mí o aliviáname el camino. Vemos aquí una iglesia que delante de la crisis no fue elimina a mis enemigos, sácalos de mí, sino que mire lo que aparece en el escenario. Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con respecto a los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Un pequeño contexto acá, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido un milagro y los habían detenido a los apóstoles por causa de este milagro. Sin embargo, a ellos los sueltan bajo amenaza. Imagínense, los liberan, los presentan delante de ellos, pero los liberan bajo amenaza. ¿Cuál era la amenaza? No vuelvan a hablar de ese nombre. No vuelvan a hablar que había ocurrido un milagro, una sanidad por ese hombre. Y ellos eran sueltos, pero bajo amenaza. Es decir, estaban enfrentando una crisis por delante. Pero mire lo que dice Hechos, verso 17. Delante de esta crisis, delante de esta amenaza latente, delante de esta amenaza así de frente, ya los habían encarcelado, los sueltan bajo amenaza. Si ustedes vuelven a hablar de ese nombre, ya saben lo que les espera. Entonces nosotros pudiéramos haber orado, Señor, a estos fariseos, elimínalos, sácalos del camino, mándales un rayo, sepáralos del puesto, no sé, todo lo que muchas veces podemos nosotros hablar. Sin embargo, mire cuál fue la oración de los apóstoles. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo, habían antes determinado, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, y que dice, y destrúyelos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Miren, ¿cuál fue la oración de los apóstoles? No fue, Señor, elimina, no, concédenos de nuevo para que se hagan milagros, señales y prodigios en el nombre que ellos están diciendo que no hablaremos más. En ese nombre tú concédenos de nuevo para hacerlo.
Miren cuál era la oración de los apóstoles delante de la adversidad. Que en ese nombre tú nos concedas de nuevo para hablar la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren cuál fue la actitud del corazón de los apóstoles. Y ahí sí, llevémoslo solo por un momento a lo que hoy vivimos, a la crisis que vive nuestro país. ¿Cuál debería ser nuestra oración, hermanos? ¿O cuál está siendo nuestra oración? Señor, el próximo año para ver si salimos del país. Señor, como que consígueme un ticket económico para ver si nos vamos en el próximo vuelo. O nuestra oración está siendo, Señor, concédenos de nuevo para hablar la palabra, para mostrar milagros, señales y maravillas en el nombre de tu Hijo y todos puedan reconocer ese nombre. Miren lo que ocurrió cuando la iglesia oró. A pesar de que vivían la crisis, la iglesia oró, los apóstoles oraron, entendidos en esta realidad que operaba en ellos, y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Cuál fue el fruto de esa oración, hermano? Que todo empezó a ser lleno de la vida de Dios. Miren cómo cambia la oración del alma desesperada y una oración que sabe aquella realidad que opera en nosotros. Por eso, hermanos, lejos de seguir tal vez quejándonos de nuestra ciudad, de seguir murmurando por lo que pasa, bien hacemos en unirnos en oración y decirle, Señor, que haya de nuevo en nosotros para hablar la palabra. Porque, hermanos, si el Señor nos ha dado su vida, toda señal, todo milagro, todo prodigio se expresará por medio de la gloria del Señor y será precisamente para que el nombre de nuestro Señor sea conocido. Así que créalo, hermano, que la oración, como dice acá de los apóstoles, no fue, Señor, líbranos de la cárcel, Señor, que no nos vayan a meter presos, sino concédenos de nuevo para hablar. Concédenos de nuevo para hablar. Dios se va a encargar, hermanos, de sostener a quien avanza, pero no se encargará de sostener a quienes se resisten a avanzar. Hay quienes se resisten, cualquiera que sea la excusa que tengan por delante. Y a veces tenemos muchas excusas para no avanzar. Y ustedes vean el ejemplo. Israel se movía porque había una nube que lo seguía. Hermanos, no seamos de los que nos resistimos a avanzar por el temor, por las inseguridades, por los miedos. Hay momentos, de hecho usted puede ver en la Escritura, ¿no?, que tal vez en los momentos de bonanza nunca produjeron gente de fe, que fueron más bien los momentos de crisis lo que produjeron o produjo hombres y mujeres en fe que decidieron moverse y pudieron ver la realidad de Dios en sus días. Así que, hermanos, lejos de vivir tiempos de horror, de gran incertidumbre o de crisis, si podemos ver como la iglesia del Señor, no la crisis que vivimos, sino al Cristo que le hemos creído, podemos ver días gloriosos, podemos ver la realidad de Dios, podemos ver la realidad del reino. Hermano, mire cómo por delante tenemos una oportunidad para expresar la esperanza que el mundo no tiene. Reconozcamos como una oportunidad que hay en la tierra, que hay en nuestra ciudad, que hay en nuestro país, a la gente que está desesperanzada, de los políticos, de los gobernantes, del sistema y de todo, para mostrarles que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que la iglesia no puede estar como desesperanzada, que no vean en nosotros, no, alguien más que se cae, no, que vean que tenemos una esperanza viva. Hermanos, por delante tenemos una oportunidad para que muchos, para que cientos, para que miles puedan conocer a nuestro Señor. Hermano, ¿qué cree que está ocurriendo estos días que vamos a Misión Aurora, Misión Sociovivienda, a las calles? Hermano, las personas están aceptando al Señor, están recibiendo. Y no porque el Señor necesite de la crisis o el miedo para darse a conocer, pero delante de esto que vivimos, hermano, podemos nosotros darle a conocer el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos reconocer que nuestra ciudad no va a cambiar, no va a ser mejor si es que cambia otro presidente. Ya no sabemos de qué más elegir.
Ya se eligió de derecha, ya se eligió de izquierda y nos seguimos desilusionando. Ahora, vamos y vamos a votar. De hecho, la próxima semana tenemos elecciones nuevamente. Votemos con entendimiento, votemos con responsabilidad, pero no depositamos nuestra fe en el siguiente gobernante, sino en nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que pone o quita gobernantes. Ahí está nuestra fe. Y Él nos conceda toda sabiduría para hacerlo con entendimiento y no para nuestros beneficios personales. Que en la medida de avance del Evangelio en nuestros días, rompa la estrechez de nuestra mente, rompa nuestros temores, rompa nuestras limitaciones. Hermanos, si una meta muchas veces personal, si muchas veces las metas que nos proponemos año a año les sirve como motor para avanzar a pesar del cansancio, a pesar de las tribulaciones en el día a día, ¿cuánto más no debería ser el Evangelio del Señor motivo suficiente para permanecer y avanzar? Si una meta personal, a veces nos ponemos metas personales, no, bueno, este año voy a hacer esto, voy a trabajar más, me voy a esforzar más. Si una meta personal tiene en usted y en mí la capacidad de ser una especie de motor para que avancemos, ¿cuánto más no debería ser razón suficiente el Evangelio eterno para que nosotros decidamos avanzar día a día y no permanecer estáticos? ¿De qué nos serviría, hermanos, de llenarnos, no sé, de un carro nuevo, de una casa nueva, si el Evangelio no está avanzando? Pero si el interés del Señor gobierna nuestros corazones, entonces nunca se hallará en nuestra boca un no puedo, no tengo tiempo. Hermano, ¿sabe cuándo se halla buenas excusas en la boca? Cuando no es el interés de Dios el que gobierna nuestro corazón. No, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no, es que mis estudios, no, y todas razones válidas. No, es que mi trabajo, no. Pero cuando el interés de Dios gobierna el corazón, hermano, jamás se hallará excusas en nuestra boca. Jamás. Cuando el interés de Dios es el que gobierna nuestro corazón, siempre nos encontraremos en su propósito. Si su interés gobierna nuestros corazones, lo único que habrá en nuestra boca es: hágase en mí conforme a tu voluntad. No limitemos al Señor con nuestra estrechez de mente. No nos limitemos, Señor. A veces nos quedamos en Señor, ¿será que tú quieres hacer eso conmigo, hermano? Él quiere y Él puede. Si su interés gobierna nuestro corazón, hermano, hemos de vivir para expresar la voluntad de Dios a pesar de los días, a pesar de los tiempos. Si tengo o no tengo, es Dios quien se proveerá para expresar su voluntad a través de nosotros. Así que en ese sentido, iglesia, póngase de pie y vamos a orar para terminar este tiempo o esta mañana. Y vamos a orar en ese sentido, aprovechando de que el día de hoy no vamos a salir a las calles, pero vamos a aprovechar y orar en ese sentido. Creo que todos los que estamos acá es nuestro anhelo diario, cada día ser fortalecidos con poder en el hombre interior y que el Señor nos conceda de nuevo para hablar. Así que vamos a hacer algo. Todos los que estamos acá tenemos la vida del Señor, tenemos la vida del Espíritu Santo. Vamos a hacer algo en esta mañana entonces. Salga de su lugar, busque a alguien y ore por esa persona para que el Señor le conceda de nuevo a través de su vida y toda palabra pueda ser dada a conocer. Ore por su hermano, creyendo en el Señor que como cuerpo podemos ser fortalecidos, que como cuerpo podemos hallar una palabra que destrabe, que nos permita recordar o activar aquello que ya es una realidad en nuestro espíritu. Así que, tercer recordatorio y último, salga de su puesto y empecemos a orar los unos por otros.